Estamos con Miguel Grinberg. Miguel Grinberg es, sin lugar a dudas, la primera persona que yo por lo menos escuché en Argentina hablar de ecología. Creo que nunca había escuchado a nadie en Argentina, repito, hablar de ecología primero que a Miguel. Miguel tuvo una revista que se llama Mutantia, pero no fue la única, tuviste un montón de revistas. Antes de esa tuve otra que se llamó Eco Contemporáneo en la década del 60. Sí. Fue ahí donde hablé de ecología también. En década del 60, mediado, final. Yo descubrí la ecología en Nueva York en 1964. Ya sacaba mi revista, que duró toda la década del 61 al 69. Pero los primeros manifiestos los publiqué sobre el final de la década, en los últimos números. ¿Qué era? ¿Qué decías en ese momento? ¿Cuál era tu preocupación? Primero, una ley que ahora se está comprobando que existe, que es una ley ecológica, que es la interdependencia. Y la otra cuestión era la denuncia de la sociedad industrial avanzada, el consumismo, la contaminación ambiental, cosas que en nuestra región era chino, o japonés, o sánscrito. Era como hablar de cosas que sucedían en otro planeta. Pero yo en esa época, en el 69, seguía sacando Eco Contemporáneo, pero ya estaba en la redacción de la revista Panorama Semanal, era prosecretario, y hubo 3 informaciones. Yo trabajaba en una editorial en serio que se llamaba Editorial Abril, que para que los miembros de la redacción estuvieran ilustrados tenían los diarios de Francia, de Estados Unidos, de Italia, y uno se informaba a nivel mundial. No había internet en esa época, y hubo 3 noticias que me pegaron fuerte y que me despertaron el afán de investigar la cuestión de la contaminación. Uno, el debut del Jumbo Jet, del mega avión de transporte de pasajeros, que se decía que iba a contaminar la atmósfera con sus turbinas. Lo otro, la prohibición del ciclamato de sodio, un edulcorante artificial en Estados Unidos. Y otro fue las piedras que trajeron... Que se sigue usando además. Que se sigue usando, claro. Es cancerígeno, pero se sigue usando, sí, como tantas otras cosas. Sí. Y las piedras lunares que habían traído amenazaban que podía ser vehículo para traer virus o bacterias o bacilos o algún agente patógeno que liquidara a la humanidad. Pero no pasó, se tomaron las precauciones, pero eso me despertó la atención hacia otra realidad. Y desde ese día soy ecologista, desde ese año, desde esa década. Ahora, cuando uno se pone a pensar todo ese tiempo que pasó, toda la gente valiosísima que estuvo intentando crear conciencia, que por supuesto en muchos casos se logró, pero al mismo tiempo ve en qué se ha convertido todo, dice, bueno, menos mal que estuvieron ellos luchando, porque si no la cosa sería aún peor, pero aún así la situación es grave. Es grave porque hemos llegado al límite. Hemos llegado al límite porque antes las toxinas se tiraban en lugares recónditos, al fondo del mar, en Ghana, en Nigeria, en Haití. Lo que pasa es que ahora todo lo que se tira vuelve. Y la diferencia entre que haya 3.000 millones de habitantes en la Tierra y que haya 7.000 millones de habitantes hace que la contaminación se ha multiplicado por 2, por 3, por 4, a medida que en algunos países se han ido produciendo fenómenos de introducción de la masa del pueblo a la sociedad de consumo. Entonces se genera más toxinas, más desperdicios, más veneno, y por lo tanto el planeta, como es un sistema finito, hace que hoy estemos todos en peligro. Ahora, cuando uno analiza algunas cosas, yo hace tiempo haciendo un análisis sobre la utilización del agua en un programa especial, apareció un señor que hacía cálculos que parecían como una sofisticación, pero en realidad son cálculos muy útiles para entender, donde por ejemplo yo te lo comentaba telefónicamente, un saquito de té, para producir un saquito de té se necesitan 10 litros de agua, entre lo que se riega la planta, todo el proceso industrial. Entonces, ese saquito de té gasta 10 litros de agua de algún lugar. Si vos haces el té directamente con hebras y lo mandás, reducís el gasto enormemente. Son todas cosas que esa supuesta comodidad nos van llevando poco a poco a un terreno de lo más incómodo, ¿no? La supuesta comodidad que nos ahorra el saquito de té un ratito, nos va llevando con el tiempo, y la gente no tiene conciencia de eso, y además es muy difícil hacer el cálculo, ¿no?
Esa es una de las desgracias de la sociedad de consumo, en la medida en que esto que voy a decir no le gusta a los fabricantes de envases, pero la industria del packaging llegó a tener y tiene una preeminencia tan grande desde el punto de vista de la generación de materiales que son vehículos de un producto que es nuestro objetivo adquirir, pero que lo que viene alrededor, no solamente como vos acabas de decir, significa un proceso industrial, que en ese caso particular de la fabricación de los saquitos involucra tanta cantidad de litros de agua, pero también hay un factor invisible, que es la cantidad de electricidad que toma el proceso industrial para llegar a ese lugar. Eso se llama energívoro, comedor de energía, y eso se aplica a todos los procesos industriales. Antes no se computaban los gastos, ahora hay que computar no solamente la cantidad de energía, sino el daño que causa ese producto cuando se convierte en desecho y necesita estar en un basurero enterrada 10, 100, 1000 años hasta que la naturaleza encuentre la manera de absorberlo. Hay una escena de Larry David en Curb Your Enthusiasm, que es una serie de televisión, donde el tipo se compra una maquinita chiquitita que viene en un packaging de plástico que él no puede abrir, que está tan bien hecho, tan duro, que tiene una tijera, empieza y rompe, termina rompiendo lo que hay adentro, que es una cosa así chiquita, ¿no? Es la forma de él de criticar esa locura. Pero si vos te compras un chip, suponete, eso que se mete adentro de la máquina para sacar fotos, resulta que el chip viene en una caja así, con un plástico de esos adentro. Es una cosa absurda, todo para un chip que es así. Lo que ocurre es que el truco consiste en que una cosa diminuta y minúscula, que te la cobran muy cara, la ponen en un envase grande, vistoso, con un montón de barreras para llegar a él, lo cual te da la impresión de que has comprado algo muy importante, que probablemente tiene un valor ínfimo, pero lo que estás pagando en esa compra es el packaging y además la monstruosa utilidad del fabricante. Pero podríamos pagar un poco menos sin esa, de la monstruosa utilidad, sin gastar esa energía que se necesita para hacer el packaging, digamos. Sí, pero esa opción el consumidor no la tiene. El consumidor va a comprar un repuesto para la computadora o para cualquier aparato electrónico y generalmente viene en cajas enormes y vistosas con el telgopor protector. Digamos, no tenemos la opción porque no tenemos la conciencia. Yo he visto, por ejemplo, en Francia, en París específicamente, cuando vos vas al supermercado, la gente va con el carrito, o va con las bolsas, si no lleva carritos, si no es mucho lo que va a llevar, se lleva su propia bolsa. Y muy raramente paga una pequeña moneda por una bolsa de nylon que te dan. Es decir, que la gente sabe, ahorra por un lado dinero y por otra parte sabe que está contribuyendo, pero es una cosa normal, natural, toda la gente va con el carrito. Bueno, pero eso es educación. Y nosotros vivimos en el lado deseducado de la sociedad mundial. Yo esto que mencionás lo he visto en distintos lugares del planeta, lo he visto en Canadá, incluso estuve en una época donde salían en los diarios unos grandes avisos de la mayor cadena de supermercados, anunciando que a partir de tal fecha, que era como 15 o 20 días después, no se entregarían más bolsas de plástico y que en cambio el supermercado le iba a regalar a cada cliente una bolsa permanente de tela, que era la que tenía que usar para venir a hacer las compras. Por supuesto, la bolsa en el costado tenía el gran anuncio de publicidad del supermercado, pero efectivamente lo que hicieron fue cancelar la entrega de bolsas de plástico descartables y de darte una bolsa permanente. Eso fue una decisión de la cadena de supermercados. En otros lugares no, uno va a la verdulería, a la carnicería, a los distintos lugares del bar, a la panadería, y la bolsa de plástico acá es de uso corriente. Otra cosa que quería puntualizar, mencionaste la ida al supermercado. En distintas ciudades yo trabajé, no es que fuese turista, yo trabajé 10 años en la órbita de Naciones Unidas por cuestiones de medio ambiente, entonces viajé mucho a congresos, seminarios, capacitaciones, cumbres de medio ambiente y todo eso. En lugares como Bélgica, en Bruselas, en Ginebra, en Suiza, uno cuando va al supermercado a comprar algo comprueba que la gente
que viene en su auto y estaciona en el parking, trae bolsitas llenas con los desperdicios recuperables, reciclables de su casa. Y hay buzones grandes, hay jaulas para el papel de diario, para el papel de revistas, para los Tetra Pak o los Tetra Brick, para las latas, para las botellitas de vidrio, y la gente viene con sus bolsas y deposita, porque el supermercado tiene el compromiso de recuperar los envases que te han vendido en la compra anterior. Todo lo que es reciclable, hay buzones, canastos para ponerlo. Y por supuesto hay toda una industria que lo recupera y lo usa como materia prima para una segunda generación de envases. Ahora, algo cambió, yo diría, de escala en el tema ecológico. Si bien aparece una cierta conciencia por la comida orgánica, que no es una enorme porción de la sociedad, pero existen estas cosas que nosotros vemos del tema de la bolsa, de cuidar, de separar la basura, como que empieza a funcionar por un lado, pero al mismo tiempo, y en contrapartida, aparecen sistemas productivos nuevos, específicamente la minería a cielo abierto, la soja y demás, que a una escala absolutamente inusitada y desconocida hasta ahora, alteran de manera sustancial y permanente la calidad de vida del futuro y del presente, ¿no? Es decir, esto que pasa, toda una cordillera llena de agujeros, todos esos ríos llenos y las napas llenas de ese material, el glifosato, digamos, que eso no existía. Digamos, hay un cambio de escala en el ataque a la tierra que no existía 30 años atrás. Yo voy a ser un poco más duro. Hay un ataque en gran escala a la humanidad como un todo, porque la humanidad es parte de la tierra. Este asalto, que está llevando a la esterilización de los suelos no solo con la soja transgénica, sino con toda la biotecnología aplicada a la agricultura, con la explotación minera, con la energía atómica, hace que algo que en una época se disfrazaba, ahora sea patente en gran escala, que es que buena parte de la humanidad se ha vuelto tan descartable como los materiales que se desechan industrialmente. O sea que para seguir disfrutando la sociedad de consumo, buena parte de la humanidad en este momento está siendo sacrificada. Primero porque en la mayor parte de los países del sur, porque ahora se habla, no hay más este y oeste, no hay más enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo, ahora el contraste es entre el norte y el sur se ha vuelto fuente ilimitada de las materias primas que ya se han agotado en el norte para el bienestar de los países del norte y a expensas de la salud pública de los millones de personas que viven en el sur, donde por más cumbres de Naciones Unidas que hay para traer el famoso llamado desarrollo sostenible, que supuestamente es el bienestar para todos, hay 2.000 millones de personas que están por encima, o mejor dicho, están por abajo del nivel de pobreza, y de las cuales 1.500 millones de personas, Gabriel, no han conocido ni conocerán la electricidad. Y cuando decís 1.500 millones de personas, estás hablando el 20 y tantos % de la especie humana. Para que el norte siga siendo, como dicen ellos, afluente, o sea, rico. Pregunta Jorge Grande. Dice que en algún programa de educación se trata del cuidado del ambiente de manera transversal, junto con las materias tradicionales, si hay en los planes educativos algo que... No, lo que se hace generalmente en las escuelas, en los colegios, la única fórmula que encuentran los docentes, que es la más corriente, es promover el reciclaje. O sea, la separación de lo biodegradable y lo degradable, y lo no degradable, es decir, los sólidos que pueden ser materia prima de otro proceso industrial, y lo biodegradable que o va a parar a un relleno sanitario para convertirse alguna vez en abono, si es que hay reciclaje y recirculación, o si no simplemente para sacarlo de la vista. Pero desde que yo recuerdo cuando se incorporó la intención de hacer educación ambiental en las escuelas y en los colegios, lo más lejos que se llegó
fue juntar dos materias de ciencias naturales, que son zoología y botánica, para enseñarnos cuáles son los arbolitos que crecen en la Patagonia, cuáles son los animalitos que hay en el Gran Chaco, pero desde el punto de vista de la vida urbana. Eso es casi historia ya. ¿Eh? Porque ya ahora ya no hay tantas cosas que ya no están. Bueno, vendría a ser clase de historia ya. Sí, en cierta medida, considerando las especies en extinción y en peligro de extinción y que se extinguieron, es casi, yo diría, arqueología. Sí. Pero de todas maneras no existe una concientización de las plagas que detona la sociedad de consumo, no solamente con la cantidad de desechos industriales y desechos tóxicos, sino también con la obsolescencia programada de muchos productos, especialmente de la electrónica, que todos nosotros tenemos en casa, y que reformularían por completo la sociedad, pero lesionarían los negocios como vienen barajados hasta ahora, que están fundados en este atropello. El tema de la... A mí me tocó vivir 6 años con los aborígenes en Formosa, y yo mismo tuve que aprender a cuidar cada papel y cada pedazo de hilo, ¿no? Porque lo podíamos necesitar otro día, en general siempre se necesitaba, y cada cosa que guardábamos inexorablemente era utilizada después, así que toda esa cosa de tirar y desperdiciar que uno vive en la ciudad, allá no existe. Pareciera que la ecología en realidad está más ligada, o el daño ecológico, está más ligada a la forma de vivir nuestra que a la que vive la gente en el campo, aunque ellos después terminan padeciendo nuestros desastres, ¿no? Y que el hecho de que la ecología fundamental no forme parte del plan de estudio, por ejemplo, que hizo hace poco Filmus, suponete, ¿no? Así que, del mismo modo que tampoco se dio cuenta que tenía que tener escuelas bilingües con los indios que no hablaban el idioma, digamos, que pareciera que los planes no están percibiendo los problemas del futuro, ¿no? En absoluto. Es decir, que el poder político, no estoy hablando del poder económico, que sería lógico que se defienda, pero hasta cierto punto, pero el poder político parece que no tiene la más mínima percepción de esto, cuando Perón mismo fue tal vez uno de los primeros presidentes que habló de ecología, ¿no? Perón, cuando estaba en el exilio en España, leía los diarios españoles y comprobó que en 1972 se hizo una conferencia, la primera conferencia de Naciones Unidas en Estocolmo, Suecia, sobre el ambiente humano. Y fue allí que dirigió un mensaje a los pueblos, un manifiesto ecológico, lo cual a mí me gratificó porque yo venía desde el 69 predicando en el desierto y sacando revistas o haciendo periodismo, y fue un extraño manifiesto atípico para esta región del mundo, al cual literalmente nadie le dio bolilla. ¿Y qué decía Perón ahí? Perón decía que en cierta medida podíamos ser los ricos del futuro porque teníamos riquezas que iban a agotarse en el norte, hablaba de la responsabilidad en relación a la contaminación ambiental y hablaba de la necesidad de reformular la industria tal cual como la conocíamos, que a expensas de la naturaleza, porque no es solamente lo que se extrae, sino después lo que se descarta venenoso, tóxico, que se reinsertan en la naturaleza, se creaba una especie de bienestar que era ficticio. Quisito estos peronistas que cuando vos hablás del problema que causa la minería y te atracan como de honestista, principista, pero que en realidad ni siquiera leyeron a Perón. No solo no leyeron a Perón, sino que no saben que cuando volvió y fue presidente, creó, poniendo al frente a una idónea en el asunto que fue la licenciada Yolanda Ortiz, la Secretaría de Medio Ambiente. Por supuesto que en el 76 el golpe militar la liquidó, pero después, cuando vino la democracia, Alfonsín no recreó la Secretaría de Medio Ambiente, tampoco le dio la menor bolilla en 1983-84, y recién se crea la actual Secretaría de Medio Ambiente, para que te des cuenta cómo la clase política está en babia, o intencionalmente en otra cosa. En diciembre de 1991, en la época de Méndez, se crea la Secretaría de Medio Ambiente a 6 meses de la conferencia de Río de Janeiro, la famosa ECO 92, para lo cual necesitábamos tener
una institución, porque si no íbamos a pasar vergüenza. ¿Cómo podía ser que todos los demás países latinoamericanos venían con un ministro de Medio Ambiente y nosotros no teníamos ni ministro, ni secretario, ni nada que se le parezca? Y ahí la puso la jefa. La puso a la jefa. Luego, años después, convertida en causa judicial, pero ese es otro tema. Vos mencionaste hace un ratito un tema que a mí me pone loco, que es el de la obsolescencia programada. Es decir, aquellas cosas que en realidad tienen la capacidad o la posibilidad de durar mucho más, pero que la propia industria, para poder seguir vendiendo más y más y más, las hace fallar antes, a través de distintos mecanismos. Una simple lamparita, yo recuerdo esas lamparitas que estaban en su momento en el pasillo de casa. Sí. Parece que cambiaban a los 6 años, a los 5 años. Estoy hablando cuando yo era muy chico. Era muy de vez en cuando se cambiaba la lamparita. Porque no se tocaba, no se golpeaba, estaba en un lugar ahí, saca la lamparita, no tenía como, no había vibración. Ahora no hay manera de que dure más de 2 o 3 meses. El mismo pasillo, el mismo lugar. Es decir, acá afuera. Yo te voy a, para empezar esto, porque es un tema un poco complejo y no tenemos semanas para desarrollarlo, pero te voy a decir, una de las mejores herramientas educativas sobre este punto que acabas de poner en foco es un documental que se llama Tirar, Comprar, Tirar, que está en YouTube, en la internet, está doblado al castellano y decididamente te explica, por ejemplo, lo que pasó con me acabas de pegar en el clavo, con la industria de las lamparitas. Muestra el documental una lámpara que hace más de un siglo que está funcionando en Estados Unidos en un cuartel de bomberos, porque cuando Edison, eso fue en 1871, inventó la lamparita incandescente, la inventó con la intención de que iluminara ilimitadamente. Y en esos términos, una de esas lámparas fue creada, colocada en un cuartel de bomberos en un estado en el interior de Norteamérica. Hoy en día es un lugar donde se hace turismo y se da muestra, porque hace más de 100 años que está iluminando. Está encendida, pero no es que la apagan, la cuidan. Está prendida permanente. Está prendida permanentemente. Es un lugar de culto donde va la gente a hacer peregrinajes para ver la lamparita que tiene un siglo. Lo que ocurre es que aparecieron los cárteles, así como hay cártel para la droga y hay cártel para la prostitución, también hay cártel para la industria. Entonces la industria fabricante de lámparas decía, no puede ser que una lámpara dure tanto, porque ¿a quién le vamos, cuando todo el mundo tenga lámparas, ¿a quién le vamos a vender lámparas? Entonces ahí surge el concepto de obsolescencia programada y se pusieron de acuerdo, todo está explicado en esta película, muestra cómo todos los industriales hicieron un proyecto, firmaron un pacto y todas las fábricas crearon una lamparita teóricamente, y en la publicidad se ponía que duraba 1000 horas. Por supuesto que algunas fábricas se pasaban de las 1000 horas, 1200, 1500, porque había organismos de control que ponían las lamparitas en los portalámparas y controlaban la duración, y se aplicaban multas a los fabricantes. Ese cártel aplicaba, como la mafia, aplicaba multas a los fabricantes que hacían lámparas que duraran más de 1000 horas. Con los años, eso se relajó a la inversa, entonces se empezaron a fabricar lamparitas mucho más precarias que, como decías vos, a veces a los 3, 4, 5 meses se quemaban. Ahora han sido canceladas para reemplazarlas por las lámparas compactas fluorescentes. Que tampoco duran tanto. Que tampoco duran tanto, porque hay de distintas calidades. Cuando vos estás comprando una por 23 pesos, cuando otra cuesta 46, es porque estás comprando una china de segunda clase, para los países subdesarrollados. Pero eso no pasa solamente con las lámparas. No, pasa, y la película... En toda la línea. La película empieza con un señor que sube a su oficina en su casa, como puede ser vos en tu casa, yo en la mía, todos tenemos al lado de la computadora una impresora, pone
a funcionar la impresora para imprimir un documento y de pronto se les enciende una ventanita que dice desperfecto, consulte al servicio técnico para que vea su máquina. Entonces el tipo va al servicio técnico con su máquina, la pone arriba de la mano y dice, esta máquina tiene quemada la placa tal, entre la reposición de la placa y la mano de obra le cuesta tanto dinero, que es casi lo que cuesta una nueva. ¿Y qué hace la persona cuando dice pongo unos pesos más y tengo una 0 kilómetros cuando me está costando casi lo mismo arreglarla? Sí, le mandan una señal para que plante bandera. Exactamente. Este señor usuario español que está en la película investiga el tema y descubre en la internet informaciones sobre que según el modelo de la impresora, ya sea en la esponja, que es la que absorbe la tinta excedente, en determinado momento se descompone, o ya sea un chip que tienen ciertas impresoras que a determinada cantidad de impresiones ¡plum!, la bloquea, es todo obsolescencia programada, trampa industrial para vender impresoras. Impresionante. Es impresionante. Yo me acuerdo una vez, en Estados Unidos había un tipo que ahora está hecho un tonto, lamentablemente, que yo respetaba mucho, que se llama Ralph Nader, ¿te acordás? Ralph Nader es el que denunció... Algo de desborde político hace poco. Se dedicó a la política con el Partido Verde y no solo le fue mal, sino que se puso tonto. No, que además hizo ganar a Bush. Exactamente, le sacó un 5% de votos a Gore. A Gore, sí. Exactamente. Esa diferencia hubiera convertido a Gore en el presidente de Estados Unidos. Si él hubiese desistido y dice, votenlo a Gore, ya está. Pero en su primera época escribió un bestseller que se llamaba Peligroso a cualquier velocidad, que era la denuncia de todas las inseguridades de la industria automovilística. Antes de eso hizo una cosa que fue lo que lo puso en el máximo de la... Hoy se convirtió en uno de los tipos más odiados por la industria, donde ella hace un análisis de qué me está dando el modelo nuevo de automóvil respecto del modelo de antes. Porque en Estados Unidos en esa época, la gente que tenía la chance de hacerlo, que era una gran cantidad de la clase media, cambiaba el vehículo al año o a los 2 años, sistemáticamente. Cosa que él cambió, él la cambió. Él hizo un análisis de qué es la diferencia entre un coche nuevo y el anterior, para qué tengo que gastar, cuánto tengo que poner encima. Él hizo todo un cálculo donde en realidad la gente dice, no, el coche se puede usar 3, 4 años sin problema, 5 años y no cambia nada. Y las ventas bajaron casi un 30% al año siguiente. Es decir, logró una cosa infernal ese tipo. Fue famoso. La obsolescencia programada no es un invento de estos años. El concepto existe desde 1929, cuando se produjo el famoso crash financiero en la bolsa de Nueva York. Y un señor llamado Bernard London escribió un libro recomendando la obsolescencia programada como recurso industrial para reactivar a la economía, porque al descomponerse el objeto hacía que fuese necesario reemplazarlo, con lo cual se activaban las fábricas, se activaba el consumo y le faltaba un ingrediente. ¿De dónde sacaba plata la gente? Demoró 20 años hasta que encontraron la solución y a principios de los 50 apareció el factor para completar la ronda, que es la tarjeta de crédito. Uno puede comprar sin dinero, lo va pagando en cuotas y así fue que se reactivó la economía norteamericana, así fue que apareció la famosa sociedad de consumo, o como podemos decir ecológicamente del despilfarro, y así se estabilizó la economía, y ese modelo es el que se ha exportado a todo el planeta. Lo que pasa es que antes era un privilegio de los norteamericanos, ahora intenta ser un privilegio de los países del sur. Pero el contraste es que antiguamente las cosas, como esa famosa lámpara del cuartel de bomberos, se intentaban hacer para siempre. Los paraguas que fabricaban los ingleses eran para siempre. Se suponía que a veces el traje que uno se hacía para el casamiento iba a ser el traje que iba a estar impecable para la hora de enterrarte en el cajón. Vos sabés que me acuerdo siempre, ahora me lo decís, que mi viejo me decía que una persona pobre no puede darse el lujo de comprar herramientas de mala calidad. Sí. Que solamente, si tenés guita puedes hacer cualquier cosa, pero si sos un hombre pobre tenés que comprar la mejor herramienta porque la que más te va a durar y la que te va a rendir, ¿no?
Yo no sé si te pasó a vos en alguna ocasión, yendo a comprar algo, que te hagan la siguiente pregunta. A mí me pasó porque ayudaba a mi papá, era un industrial marroquinero, tenía una fábrica de carteras, y a veces me mandaba a comprar un repuesto, hilo de coser, cosas, insumos. Y yo recuerdo patente de haber ido a los negocios de esas reposiciones o incluso a la ferretería, que me hacían la pregunta, ¿querés nacional o de las buenas? Que por supuesto eran importadas. Sí. Pero eso pasaba también cuando ibas a comprar un par de medias, Sí. cuando ibas a comprar una camisa, cuando ibas a comprar un pullover. Pero no siempre era cierto. No, aparte no siempre era cierto, pero esa distinción Sí. De calidad existió siempre, y eso me hace acordar la canción de Charly García, que dice, todos hacen lo que yo hacía ayer, pero así nomás. ¿Viste? El así nomás lo hemos visto, pero yo no sé si yo soy un usuario de colectivo. Sí. ¿Vos te acordás cuando pusieron las máquinas impresoras de boletos en Sí. los colectivos? Costaban un fangote porque eran importadas de Alemania. Y algunas empresas chicas de colectivos las mandaron a fabricar acá a pequeños talleres metalúrgicos para reemplazarlas, para no gastar lo que costaban importadas de Alemania. Yo no tengo ninguna devoción a la industria alemana, no es que ahora voy a decir que todo lo alemán es mejor, pero las máquinas esas que habían mandado eran de primera calidad. Los sucedáneos, ya solo ver la manera en que estaban agarradas con abrazaderas, con gomas, con una imagen precaria te daban, y además se descomponían muy seguido porque no tenía previsto el bamboleo del colectivo. Claro. en las calles con baches, ¿no? Sí. Y muy seguido se descomponían. Pero esa es una rutina de los países como el nuestro, donde no existe un proyecto industrial homogéneo que permita que se deje de jugar al progreso y que el progreso sea real, que tenga un componente responsable desde el punto de vista no solamente del diseño, sino de la recuperación de los materiales que en determinado momento se convierten en desechos, en desperdicios. Si vos tuvieses poder para meter 3 leyes, las llaman al Congreso y te las ponen, y las hacen aplicar, ¿qué 3 leyes harías? Bueno, una sería para combatir la obsolescencia programada, estableciendo parámetros de control que no sean permeables a la coima, porque en cierta medida siempre aparece la posibilidad de pasar por alto la cuestión. Segundo, y esto requeriría casi una actividad tan importante como redactar una nueva constitución, hacer una carta de derechos del consumidor, que en la Argentina prácticamente eso no existe. Y tercero, adoptar desde un punto de vista político una consigna que han desarrollado los mayores visionarios de este tipo de sociedad conservacionista, que es hacer más con menos. Porque actualmente el derroche que se produce es una irresponsabilidad en relación a que los espacios se van achicando en el planeta, la población va aumentando, la demanda de recursos es cada vez mayor. Ahora tenemos 1.500 millones de chinos y 1.300 millones de hindúes, casi 3.000 millones de personas que quieren entrar a la sociedad de consumo. Entonces, o una de dos, o terminamos de convertir la tierra en un lugar de fortines donde los ricos y los opulentos siguen viviendo como vivieron los ricos y los opulentos en Mónaco toda la vida, o se socializa de una manera de diseño de la sociedad. La sociedad tiene que ser diseñada como se diseña, como un arquitecto diseña una casa. No se puede hacer cualquier cosa. Las ciudades tienen que ser reguladas desde un punto de vista como si fueran organismos. Las macrociudades, la gente que ha ido abandonando las zonas rurales que forman los cinturones de pobreza de la metrópolis, esa sería la tercera reglamentación que tendría que producirse para diseñar la sociedad, no dejar que pase a la Bartola como es que sucede en nuestro país y en América Latina.
Muchísimas gracias. Un último Adelante. comentario, porque me hice una nota que quiero consignar. Dale, dale. Arthur Miller, un gran autor de teatro norteamericano, hizo una obra de teatro famosa que no sé si está dando todavía, pero la estaban dando en Buenos Aires, llamada La muerte de un viajante. Sí. Yo la estuve releyendo los otros días y encontré en Willy Loman, que es el protagonista, en un momento de furia, dice: terminas de pagar algo y ya no sirve, referente a la sociedad de consumo y a las compras a crédito. Está preparado así. Está preparado así. Somos todos prisioneros de una trampa infernal, y es eso lo que tenemos que concientizar y convertir en materia prima de nuestra vida política, no solamente en ir a votar cada 2 o 4 años. Muchas gracias, Miguel. Gracias a vos.